Buenas tardes. Vamos a desarrollar en este caso un video muy breve orientado a los estudiantes de último año de ingeniería civil o a los profesionales muy jóvenes que hayan comenzado con la actividad del proyecto estructural para recordar, porque esto ya lo habrán visto en las materias de grado, cuál es la documentación de obra que debo preparar como ingeniero estructural para que se lleve adelante el edificio que estoy desarrollando, el proyecto del mismo, adecuadamente. Supongamos, por ejemplo, estar desarrollando en mi oficina técnica la documentación requerida del proyecto para desarrollar la estructura del edificio que me han encomendado, ¿no? Un edificio mediano, 10, 12, 14 niveles. ¿Qué información es relevante para la correcta ejecución y qué información sería solo un requisito a cumplimentar para presentar ante las autoridades municipales o gubernamentales, pero que carece de valor real para concretar la misma? Hay una diferencia importante entre ambas. Acá visualizamos, por ejemplo, una estructura de un edificio de departamentos de hormigón armado con la tipología de entrepisos sin vigas. Entonces, desde el punto de vista de lo que suele requerir las autoridades gubernamentales municipales, lo más habitual, no digo que sea en todos los casos lo mismo, lo más habitual sería los planos de replanteo y armado firmados por un profesional matriculado, las planillas de armado municipales de columnas, vigas, losas, tensores, fundaciones, y en el caso de existir excavaciones por subsuelos, la documentación sobre el proceso de la excavación y deshumuración en el caso de existir la misma. Esto sería el requisito más habitual que se solicita desde los entes gubernamentales. Uno puede cumplimentarlo sin mayores problemas. La pregunta es, con esto, ¿sí? Con esta documentación, el ingeniero que lleva adelante la obra o el director de obra, que puede ser no un ingeniero, puede ser un arquitecto, un colega, digamos que su formación no ha sido fuertemente estructural, sino más bien orientada hacia el proyecto. ¿Tiene la información necesaria para rápidamente tomar decisiones con la obra en ejecución ante cambios que se presenten, requerimientos de modificaciones de proyecto o inconvenientes o imperfecciones para evaluar la entidad y la magnitud de las mismas y qué decisiones tienen que tomar? Entonces, desde lo formal se requiere lo anterior. Pero para el ingeniero de obra, ¿alcanza con esto para evaluar cambios o importancias frente a imperfecciones detectadas? ¿Sí? ¿O cambios solicitados? ¿Cuál es la respuesta para ustedes? Esto es, por ejemplo, una viga de unos 12 metros de luz, de una estructura sencilla, donde están el esquema de detalle de momentos flectores de diseño, ¿sí? Y el esquema de armado de la misma, con un corte y detalle, complementado, donde se ve la armadura de flexión superior e inferior y los estribos, por ejemplo, sobre la zona de ambos extremos, Fidel 10 cada 10, y en la zona central Fidel 8 cada 20 como estribos, ¿sí? La armadura superior son 4 barras del 20, ¿sí? En general, y 4 barras del 20 de refuerzo en los apoyos, y la armadura inferior son 6 Fidel 20 más 4 del 20 que llegan de extremo a extremo. Entonces, este será el esquema para hacer las planillas de armadura, para cortar las barras y proceder al armado, ¿sí? El despiece, detallando las longitudes requeridas de empalme cuando se solapan barras para darles continuidad. Entonces la respuesta a la pregunta anterior es muy simple, es no, ¿sí? Con esa información formal cumplimos con eso, con las formas.
pero no nos aseguramos que cuente el ingeniero de obra o el director de obra, el arquitecto de obra, que está a cargo de la obra, con la documentación técnica para evaluar la importancia del cambio requerido o de la imperfección detectada, ¿sí? ¿Qué necesitaría para una obra de este tipo? No digo una obra de mayor complejidad, no estoy hablando de un edificio de 40 pisos, ¿sí? Con luces de 12 metros en hormigón posttensado. Estoy hablando de una estructura de esta entidad, ¿sí? Un edificio de altura media, 10-12 pisos, en hormigón armado. Bueno, como mínimo requeriría la memoria descriptiva de la estructura, que son 3 o 4 carillas donde nosotros definimos lo esencial de cómo hemos pensado nuestra estructura, qué elementos componentes tienen, ¿sí? Qué características tienen la estructura, la superestructura y las fundaciones, adjuntado el estudio de suelos, la memoria de cálculo donde se detalle al menos, luego de lo anterior, qué reglamentos son de aplicación, cuál es la tipología estructural, qué calidad de materiales hemos adoptado en cuanto a resistencias del hormigón y tipo de acero. La resistencia del hormigón puede ser, y normalmente lo es, diferente para las fundaciones que para la estructura en elevación. A veces se modifica para columnas que para losas y vigas. Los recubrimientos para los diferentes elementos, en contacto con suelo, en contacto al aire, interiores, mínimos. Las dimensiones de los elementos estructurales, los análisis de carga detallados, ¿sí? No la salida del software, los análisis de carga hechos en Word o detallados, ¿sí? Que hemos considerado para incorporar ese modelo, y las combinaciones de carga consideradas mayoradas para dimensionar en estado último, límite último, y aquellas combinaciones de carga sin mayorar para hacer las verificaciones del servicio, flechas, deriva, eventualmente fisuración. Bueno, y continuando con la información requerida, mencionar el software que estamos utilizando o los software, porque podemos utilizar más de uno, para definir el modelo y las solicitaciones. ¿Cómo hemos ingresado la información al modelo? ¿Sí? Características. Por ejemplo, si estamos evaluando flechas, ¿qué consideraciones hicimos para evaluar las flechas totales, las instantáneas más las diferidas, con respecto al factor de fluencia, inercias? ¿Cómo calcula el software las flechas bajo el concepto de inercia fisurada, inercia efectiva, como lo indica el código ASI 318 Bishop, o qué criterios toma, o qué criterios tomamos nosotros para ingresarle al modelo? Dimensionado de secciones, detalles de diseño seguidos. Esto para, por ejemplo, chequear que la salida del software nos indica que la viga tiene que tener tal detalle de armadura de flexión y corte. Entonces, manualmente, por lo menos, desarrollar con las ecuaciones de diseño conocidas al menos un par de vigas para verificar que bajo esas solicitaciones mayoradas, el cálculo arroja esas armaduras, ¿sí? De por lo menos un par de elementos, columnas, vigas, tabiques, losas, bases, como para demostrar que todo está funcionando correctamente. Y como elementos complementarios, deformadas globales, deformadas de elementos importantes como aquellas vigas sobre las cuales apean columnas, salidas con gráficos de esfuerzos de elementos relevantes, información sobre el proceso constructivo pensado o propuesto, ¿sí? Porque luego en obra se puede llevar adelante otro, pero el director de obra tiene la información sobre cómo el proyectista previó llevar adelante la estructura, ¿sí? Las etapas constructivas son muy importantes y suelen generar inconvenientes o hasta fallas durante las mismas. Y finalmente los planos de replanteo, planos de armado y detalles constructivos, planillas de armadura y planos de excavación y submuración en el caso de existir subsuelos. Bueno, con esto cerramos. Es un video muy básico, muy sencillo, que espero les sirva de guía nada más. Gracias.